gracias por un día más y nos ponemos en tus manos desde este momento, Padre, para que tú toques nuestra mente y nuestro corazón y recibamos tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 11. Vamos a leer del versículo 3 al 4. Amén. Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a leer varios versículos y nos vamos a saltar porque es imposible leer toda la historia, pero después vamos a hablar un poquito de cada cosa. Ahora leamos el versículo 20. No vamos a salir del capítulo 11. Amén. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ahora 23 al 25. 23. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. María le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora vamos al versículo 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, si nosotros nos fijamos, todos conocemos ya este relato que tiene en la Biblia de cuando Lázaro, ¿verdad? Y sus hermanas, y que eran amigos de Jesús, pero hubo un momento en que Lázaro se enfermó y sus hermanas, desde luego lo amaban y se preocuparon y mandaron a llamar al Señor porque sabían que Él tenía pues el poder de sanar. Sin embargo, podemos ver que el Señor oyó la petición de ellas, que lo mandaban a llamar para que fuera, porque aquel a quien él amaba estaba enfermo. Sin embargo, dice en el versículo 4, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que hay muchas veces que es bien difícil estar como en la sala de espera del Señor. Porque uno quisiera que cuando uno tiene una necesidad, el Señor corra, ¿verdad? Que actúe, que accione ya, que el milagro se haga ya. O una respuesta a una oración, un milagro, un cambio de situación. Nosotros queremos que lo haga ya. Pero en ese momento el Señor no corrió, no se apresuró, no desde ahí oró y oro, ¿verdad? Que la sanidad llegue a Lázaro. No fue así. No oró el Señor, sino que Él dijo, solo dio unas palabras. Y dijo: esa enfermedad no es para muerte, ¿verdad? Sino que para que fuera glorificado. Entonces, la respuesta que dio el Señor no era lo que esperaban ellas. Ellas esperaban otras cosas, ¿verdad? Que Él actuara de otra manera. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación así, ¿por qué reaccionamos de esa manera? Porque no es humana la solución. Cuando es algo a nivel aquí tierra, por amigos, por dinero, por lo que sea que aquí nos pueden solucionar, uno acude a la persona. Pero hay cosas y casos, hermanos, que solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios puede hacer algo por resolver una situación. Y entonces cuando algo no está a nuestro alcance, cuando no podemos tener el control, cuando sucede algo tan difícil,
como por ejemplo detener una muerte cuando una persona está enferma, entonces solo dependemos del Señor. Pero ¿cómo hacemos para estar en ese tiempo esperando a que el Señor actúe cuando tenemos prisa? Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? ¿Cómo debemos actuar nosotros? Ah, no, el Señor ya no vino, no me hizo el milagro, no me respondió. ¿Y qué hacemos, hermano? Enojarnos con el Señor, resentirnos con el Señor, ni irnos de la iglesia, no volver a leer la Biblia. No, yo no oro porque ¿para qué? No me sirve de nada orar porque el Señor no me escucha. Entonces, aquí en este relato nos vamos a dar cuenta cuál debe ser nuestra actitud, y el Señor nos enseña para que nosotros podamos estar preparados y no desmayemos, no nos desanimemos en este proceso que Él nos enseña aquí con este relato de Lázaro. Entonces, el desesperarnos nos hace tomar malas decisiones, nos hace acudir a lugares equivocados. Entonces, el Señor aquí en su palabra nos va a ir enseñando. Ya leímos estos versículos, después vamos a ir leyendo otros donde nos vamos a centrar. Ahora, lo que todos sabemos es que el Señor tiene su tiempo perfecto. Y todo lo hace bien, hermanos. Y en su tiempo, ninguno de nosotros le vamos a sacar carrera al Señor. Porque Él conoce todo lo nuestro. Y así como tiene preparado un futuro eterno, también el Señor tiene control de nuestra vida diaria, de todo lo cotidiano, todo lo que abarca nuestro diario vivir. El Señor lo tiene en sus manos, pero a veces nosotros nos descontrolamos, hermanos. Y sobre todo sabemos que el carácter nuestro, ese es el talón de Aquiles que tenemos. Una media cosita, hermanos, nos descompone, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a pelear al Señor, hermanos? Nosotros podemos discutir entre nosotros, disgustarnos, pero al Señor, ¿cómo le alegamos? Aquí solo es de rendirse, aquí de humillarse, de clamar, de orar, de olvidarnos de nuestra carne, de nuestro orgullo, de lo que yo soy. Es clamar a quien sí nos puede ayudar. Y el Señor todo lo tiene en sus manos, hermano, pero nosotros nos desesperamos. Y allí es donde hemos cometido muchas faltas. ¿Y sabe cómo es? Como que ya estábamos a punto de llegar y esa prueba no la pasamos, a volverla a empezar. ¿Se imagina usted que ya habíamos cruzado un puente y que estábamos ya llegando a donde el puente no está, sino que cuando ya tiene aquella cosita así que ya sale del puente? No la pasaste, a volver a empezar. ¿Y verdad que no es sabroso, hermano? Volver a empezar, a pasar a que hasta que demos el ancho, hasta que demos el 100% de lo que el Señor espera. Porque para algo estamos estudiando su palabra, para algo venimos a la iglesia. Entonces, tenemos que aprender, no nos queda de otra, hermanos, tenemos que aprender, debemos aprender. Entonces, ¿por qué nosotros somos así veloces para preocuparnos? Porque no sabemos lo que el Señor está haciendo, ni sabemos lo que va a hacer. Nosotros solo queremos la solución al problema. Nosotros no queremos saber cómo lo va a hacer, a quién va a utilizar, de qué medio se va a valer. No, nosotros queremos la respuesta ya. Hermanos, ¿y cuántos años estuvo el Señor esperando porque nosotros llegáramos a sus pies? ¿Cuántos años o cuántas veces alguien nos habló de su palabra? ¿Y nosotros? Ay, que es muy aburrido. Ay, ¿qué voy a ir a hacer? Es que estoy joven. Como que el Señor solo quiere viejos, hermano. Sí, jóvenes es más bien cuando uno ya viene al Señor, lamenta el tiempo de no haber venido joven, porque se ha perdido una vida maravillosa de conocer al Señor. Ajá, y hay unos que ya están adentro, ay puchis, que no se deleitan en el Señor. O sea, es como algo forzado. Entonces, creo yo que a lo mejor no se ha entendido todavía lo que es la relación personal con el Señor. Entonces, si usted mira los relatos de la Biblia, ¿a quién se le viene a usted a la mente
de aquel que tuvo que esperar bastante una promesa del Señor? Abraham. Abraham le fue prometido un hijo y esperó largos años, hermano, y no estaba muchacho. La muchachita que tenía como esposa cada vez estaba más pasita. Y entonces, ¿cómo se iba a realizar eso? Entonces, imagínense cómo él tenía que estar ahí esperando y desesperando y contra el reloj, contra el tiempo, y los años pasaban y los años y nada. Entonces, aquí nos da una lección. Abraham esperó muchos años y él, por aceptar el ofrecimiento de Sara, cometió un error. Y mire que tuvo problemas después. Sin embargo, pues al final el Señor en su misericordia pues apoyó a Ismael, ¿verdad? Y en este relato que nosotros leímos al principio, donde nos habla de Lázaro, aquí nos habla de la enfermedad, de la muerte y la resurrección de Lázaro. Y la verdad que es algo muy, muy impresionante, hermanos, porque yo no sé, usted ha tenido la experiencia de ver resucitar a alguien, de ver que se levanta casi de la muerte, sí, pero que haya muerto y haya vuelto a la vida, ¿verdad? Que yo no sé, sus ojos no lo han visto, tampoco yo, sí me he dado cuenta, pero no lo he visto. Entonces es un hecho real, es un hecho poderoso, donde el Señor hizo como Él lo tenía pensado hacer, porque Él quería dar a conocer el poder de vida que Él tenía, ¿verdad? Pero tampoco Él se daba la fama, sino que con hechos Él predicaba y enseñaba. Entonces hay una frase que el Señor decía: yo soy la resurrección y la vida, como lo vimos aquí en el versículo 25, cuando le dijo a Marta, el Señor le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, usted sabe que en los periódicos se pone esa frase cuando alguien muere y son cositas que dicen, aunque esté muerto, vivirá. Pero ahí en este caso no le estaba hablando de eso el Señor a Marta, sino que el Señor le estaba hablando de cosas reales en ese tiempo. Entonces Marta le dice: sí, yo sé que en el tiempo venidero Él va a resucitar. O sea, para Marta, hermanos, la resurrección de Lázaro no era para allá, sino que era para el tiempo venidero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener una mente diferente. Cuando el Señor quiere bendecirnos a futuro, en la eternidad, pero también el Señor quiere bendecirnos hoy. El Señor quiere cambiar cosas hoy que aparentemente nosotros creemos que se nos han muerto. El matrimonio, que se nos ha muerto una relación, una oportunidad de trabajo. Entonces nosotros a veces creemos en esas circunstancias negativas porque eso es lo que a veces estamos viendo, pero el Señor está viendo cómo nosotros manejamos esto. Si estamos creyendo en Él o estamos creyendo en nuestras emociones. Entonces tenemos que pensar en cómo el Señor realiza las cosas, pero Él nos quiere enseñar, ¿verdad? No es como nosotros lo queremos hacer. Entonces, durante su ministerio terrenal, el Señor utilizó muchas veces las palabras yo soy. Usted sabe que Él decía yo soy, para que de una vez se entendiera que Él era el Dios hecho carne, el Dios que había encarnado y que estaba como humano delante de ellos, ¿verdad? Y para demostrar también lo que Él podía hacer, pero que debíamos nosotros y aquella gente en aquel tiempo creer en Él, creer que Él sí podía sacarnos de dificultades, sanar de enfermedades, liberar de ataduras y cambiar la vida nuestra. Pero a Él le gusta ver fe, a Él le gusta que la gente crea en Él y le crea a Él. Por ejemplo, tenemos aquí, amados, ahí donde tenemos donde el Señor dice yo soy. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tienen? No me ven. En los cuadros donde dice antes que Abraham fuese, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí el Señor se presenta como un Dios eterno. Yo soy. O sea, no dice yo fui, yo seré.
O sea, yo soy es un eterno presente, ¿verdad? Luego dice, yo soy el buen pastor. Aquí estaba mostrando su amor y su paciencia con nosotros, con todos. O sea, hermanos, pastorear no es fácil. Pastorear no es nada fácil. Entonces, cuando se realiza esta tarea, hay que apoderarse y tener y amar y pedir el amor de Dios y tener paciencia para poder llevar a cabo esa encomienda que le ha sido entregado de parte del Señor. Luego dice, yo soy, entre los dichos que Él dio, yo soy el pan de vida. Y aquí el Señor se presenta como aquel que sacia las necesidades más profundas del alma, pero también las necesidades básicas de vida nuestra. Porque mire, uno dice, si yo no trabajo, no como. Sí, pero ¿y quién le da la salud? Si no tuviéramos salud, estuviéramos en un hospital, en una cama de enfermo. Entonces, si yo no trabajaría por enfermo, no tendría cómo comer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se nos olvida que hasta en eso el Señor interviene, que tenemos salud, podemos trabajar y por hecho podemos comer. Entonces, tenemos que ser agradecidos y ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida, hermano. Luego, tenemos las otras. Dice, yo soy la puerta. Aquí el Señor estaba mostrando que es quien abre las puertas hacia las bendiciones de Dios y que nadie puede cerrar. Y que solo a través de Él nosotros podemos entrar y llegar al Padre, ¿verdad? Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Muestra su poder vencedor sobre las tinieblas y sobre toda oscuridad. Miren, hay bastantes, pero era difícil sacarlas todas. Entonces, Él usaba el yo soy, porque Él quería que lo conociéramos. Acuérdense cuando Moisés iba a liberar al pueblo, ¿quién digo que me manda? Dile que el gran yo soy o el yo soy. ¿Y quién es yo soy? Entonces, Él se estaba dando a conocer como el yo soy, ¿verdad? Entonces, en el proceso de la resurrección de Lázaro, entonces el Señor mostró para la gloria de Dios que Él tenía el poder para dar la vida y para poder resucitar. Así como poder resucitar un cuerpo de un humano que se había muerto, que asimismo en nuestras circunstancias. Hermanos, no solo miremos el resucitar de un cuerpo, sino que miremos el resucitar de situaciones, de cosas que antes tuvimos y se murió. Por ejemplo, un negocio que de repente nosotros decimos, voy a poner un negocio, va a estar así, y en vez de prosperar, lo tuvimos que cerrar. Entonces, ese negocio, ese plan murió, porque no hubo manera. Pero Dios puede volver a levantar algo que se cerró ante nuestras posibilidades, pero si Él quiere lo puede volver a abrir, ¿verdad? Entonces todo eso, pero la confianza nosotros la tenemos que tener en el Señor. Si la tenemos en nuestro conocimiento y en nuestras fuerzas, hermanos, estamos muy limitados, muy, muy, muy limitados. Además de Lázaro, usted sabe que el Señor levantó de la muerte a la hija de Jairo, ¿verdad? Lo hizo también con el niño de la viuda de Naín. Ya lo iban a enterrar, hermano, cuando el Señor lo levantó. ¿Se imagina usted? ¿Cuántas cosas en nuestra vida pareciera que ya lo tenemos en un ataúd? O a veces hasta ya enterrado. Porque vemos que la posibilidad no hay, no existe. Vemos que ya no hay nada que hacer. Como en el caso de Lázaro. Hermanos, ¿qué podían creer Marta y María? ¿Y ahora para qué viene Jesús? Si se murió. Esto ya no hay nada. Sabiendo el poder de Jesús. Sin embargo, la mente de uno le puede jugar mal. Porque acuérdese que nosotros tenemos un enemigo que nos está enviando dardos y nos hace creer que el Señor no nos escucha. Que nosotros le servimos, que trabajamos en su casa, en su obra, pero que de nada sirve porque el Señor nos dé la espalda cuando más lo necesitamos.
hermanos, y pueden venir muchos pensamientos, pero si nosotros los arrollamos y nos quedamos, sí, sí es cierto. No, de verdad, de nada me sirve. ¿Qué voy a hacer? Hermano, tenemos que saber echar fuera esos pensamientos, esas ideas que se nos vienen, porque no son nuestras, ni es del Señor, nos la envían desde afuera y no nos damos cuenta. No percibimos de dónde viene que nos están mandando esos pensamientos negativos. Entonces vemos que el Señor mostró su poder para enseñarnos que Dios no solo está interesado en lo eterno para nosotros, sino que en el presente nuestro. El Señor siempre quiere que nuestra vida esté en orden, esté en paz, esté en armonía, que vivamos esa vida abundante, hermanos. Cuando decimos abundante, puede ser abundante de paz, de salud, de dinero también, ¿por qué no? Pero no solo en dinero todo, sino que hay cosas bastante importantes que si las tenemos, nuestra vida vale la pena estar aquí en la tierra y vivirla hasta que el Señor venga. Pero si solo pensamos en dinero, hermano, difícilmente vamos a ser como muy agradecidos, ¿verdad? Entonces vemos que Dios tiene poder para lo eterno, pero también tiene poder para lo temporal. Porque nosotros somos como alguien que pasa una temporada aquí en esta tierra. No es que vamos a vivir permanentemente aquí, ¿verdad? Pero tenemos que vivir agradecidos al Señor por cada día. Usted agradece al Señor cada vez que se despierta, de verdadcita. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque eso se tiene que el Señor que estar agradado con nosotros. Jesús es Señor y hoy tiene el poder para hoy y para ahora mismo poder resucitar y dar vida a todo aquello que nosotros creemos que está muerto o que nos han hecho pensar o que lo miramos como muerto. Pero eso todo va a depender de usted. Yo le traigo el mensaje y le traigo lo que yo creí y lo que vi. De usted depende qué es lo que quiere que el Señor haga en esa situación de su vida. Es posible, hermanos, que tengamos dificultades económicas, familiares, con la salud, laborales, porque de repente alguien nos habló de un trabajo, fuimos, vimos la excelencia de donde nos habían entrevistado, nos dijeron ya le aviso y nunca se dio. Era bueno el lugar, era importante, era un salario pues, de aquellos que a usted lo dejan contento, pero al final no se dio. Y pueden suceder infinidad de cosas, hermanas. Alguien que estaba a punto de casarse, tiene ya todo preparado, tiene lo del hogar, lo que se va a necesitar, y de repente le dicen, no, todo se terminó, ya no quiero seguir. Entonces, ¿cómo se pone la gente, hermano? ¿Cómo se pone alguien que le recibe esa noticia? O que está orando por una persona, por su sanidad, y lo que le dicen es que más bien está más enferma de lo que se creía. O nosotros estamos pensando en las bendiciones que ya estamos disfrutando y de repente hablan de una separación. Entonces, son cosas, hermanos, bien difíciles que uno puede estar enfrentando en la vida, pero tenemos a un Dios que es todopoderoso. Y la fe nuestra puede mover la mano de Dios. Fíjense bien que el Señor no quiere una gran cantidad de fe, sino calidad de fe. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no quiere una gran cantidad? Porque dice, si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza. No nos pide volquetadas, hermanos, de fe. Pero a veces ni ese granito de fe el Señor encuentra en nosotros. Entonces allí vemos que somos nosotros los culpables de no ver respuestas.
porque a él le gusta hallar fe, le gusta ver fe. Entonces, Dios quiere manifestarse en nuestra vida sobre todas las situaciones para volverle a dar vida y resucitar aquello que creíamos literalmente muerto. ¿Usted tiene alguna situación que cree que está muerta? Pues yo lo que le digo es que si usted está atravesando una situación difícil, Dios está aquí. El Señor está aquí. Él está vivo, Él no está muerto y Él escucha las peticiones de su pueblo. Entonces, antes de que el Señor intervenga con su poder vivificador en la situación que nosotros tengamos, hermanos, primero tenemos que darnos cuenta el proceso como es, para que no vayamos a ser derribados, para que no nos sintamos debilitados en el caminar. Porque hay momentos que sí, que llega un milagro y ya, pero hay tiempos que es un proceso. En ese proceso nosotros tenemos que sacar buena nota, hermano. Pero con aplazados, bueno, por decirle de alguna manera que entendamos, con aplazados nadie pasa al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nosotros algo que ofrecerle al Señor para que Él vea que realmente estamos entendiendo su palabra. En este relato vamos a verlo así. Lázaro era el deseo grande, era la necesidad suprema que tenía María y Marta para pedirle al Señor la vida y la salud de Lázaro, ¿verdad? Esa era la necesidad. Y María y Marta somos nosotros, los cristianos, los fieles, y lo que hacemos nosotros cuando tenemos una necesidad, recurrir al Señor en busca de auxilio. Entonces ellas hicieron lo que tenían que hacer, buscar al Señor, mandarlo a llamar. No estaba ahí mismo en el lugar donde ellos vivían, pero estaba en un lugar cerca. Entonces ellas mandaron a buscarlo. Así que vamos a ver esto así como representando así: Lázaro, la necesidad, la urgencia nuestra, y María y Marta, pues nosotros. Entonces vamos a permitirle al Señor esta noche que podamos ver en este relato las instrucciones que Él nos está enviando, cómo debemos hacer. Vamos a leer ahí mismo en Juan, otra vez, que no lo leímos el 1, pero vamos a leer del 1 al 3. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vemos que ellas le mandaron a llamar y le dijeron bien claro el aviso: aquel a quien tú amas está enfermo. Le piden ayuda al Señor, pero sucede algo extraño. El Señor, en vez de recurrir en el auxilio de ellas, o desde donde estaba, lanzar palabra de sanidad, lo que hizo fue quedarse 2 días más. Hermanos, se imagino cómo estaban Marta y María, desesperadas, afligidas, porque el Señor no llegó. ¿Qué pasaría con Jesús? No acudió a nuestro llamado. ¿Qué está pasando si Lázaro es amigo de Él y Jesús ama a Lázaro? Lázaro está enfermo. Pero el Señor solo se limitó a decir: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ellas no querían una palabra de Jesús, ellos querían la solución al problema. Ellos querían la sanidad de Lázaro, que fuera levantado con el poder de Dios. Y a veces así pasa con nosotros. Nosotros queremos que el Señor nos responda ya, pero accionando,
No que alguien nos diga, no, por ejemplo, a alguien uno le comenta algo y le dice, no, pero mira, tenga fe, que el Señor va a responder. Ay, dice uno, si yo lo que quiero es que el Señor me responda ya. Yo no quiero que me den palabras de ánimo. Y eso fue lo que hizo en ese momento el Señor, ¿verdad? No accionó sanando ni corriendo donde estaba Lázaro. Entonces, yo no sé ellas cómo se habrán sentido, pero dígame usted cómo se hubiera sentido usted. Ahora, así como a ella les pasó, ¿alguno de ustedes ha tenido una experiencia donde usted solicita la ayuda inmediata del Señor que intervenga en una situación y parece que el Señor no escuchó? Parece que el Señor no atendió a su llamado, a su necesidad. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le pido? Si la solución solo venía de Él y no me escucha. ¿Verdad que es difícil una situación así? Es bien complicado. Ahora, ellas estaban solicitando la presencia de Él, porque para eso le mandaron a llamar. Y me estaba recordando de cuando el apóstol Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón de su carne, ¿se acuerdan? Amén. Y el Señor, ¿qué es lo que le dijo? Bástate mi gracia. No le dijo, ahorita mismo te quito ese aguijón. No le atendió la súplica. Solo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así sucede a veces con nosotros, hermano. Pero fíjese, si nos damos cuenta, el Señor no nos desampara. No dejamos de tener techo, no dejamos de comer y gracias a Dios si no nos enfermamos como para comprar medicina tan cara. Entonces la misericordia de Dios se está viendo en cada momento. Pero no ha venido la respuesta que nosotros esperábamos, sino la que Dios ha querido mandar. Amén. La que Dios en su perfección nos manda. Él es soberano. Amén. Él hace como quiere y cuando quiere lo hace y cuando no, no lo hace. Eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, Señor, pero yo no quiero palabras, yo quiero que actúes. Porque esto es urgente, Señor. Ya no tengo tiempo. Llegó un tiempo que para mí ya no hay más. O si se trata de alguien enfermo, usted sabe que hay dificultad cuando ya la medicina no puede. Entonces solo dependemos del Señor. Y aquí es donde hay problema, porque muchos cristianos empiezan a tener dudas y empiezan a creer que el Señor se olvidó de ellos, que el Señor no les escucha sus peticiones, que qué van a hacer. Entonces empiezan como a descender en su fe o en la poquita fe que tenían. Pero el Señor nos dice claramente que nunca nos va a dejar sin respuesta. Amén. Y que jamás Él nos va a abandonar. Amén. Ahora, en esos momentos de apuro, hermanos, en esos momentos que estamos que no, ya no puedo, ya no se resiste más, ya no hay tiempo, esto es debido a muerte. ¿Cómo estamos en nuestra mente? ¿Seríamos nosotros capaces de pensar, el Señor es soberano y Él a su tiempo hará las cosas y las hará perfectas, las hará bien? ¿Quiénes han pensado así en esos momentos? ¿Verdad que es bien difícil en nuestra humanidad pensar de esa manera, verdad? Porque se nos vienen pensamientos, hermanos, que solo quieren acabar con nuestra poca fe y que de verdad se levante un gigante de incredulidad. Pero yo les digo y sé que Dios siempre tiene una salida para nuestros problemas. Amén. Siempre, hermanos, nunca nos ha dejado encerrados en un rincón, en una cueva. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 6, de ahí mismo del capítulo 11. El 5 no lo leímos. 6. Cuando oyó
pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el 5 dice que Jesús amaba a Lázaro, a María y Marta. Entonces, ¿cómo poder decir que lo amaba y no los atendía en el momento? Al grado de que esperó a que Lázaro se muriera para poder ir. Entonces, a uno no le cabe en la cabeza, ¿cómo es posible que me ame y me esté pasando esto? ¿Cómo es posible que el Señor me ame y ha permitido que suceda tal y cosa? Esos son los razonamientos nuestros, hermanos. Ajá, y ahora vemos en el versículo 6 que él se queda 2 días atrasando el tiempo de irse, y ahí es donde la cosa empieza a complicarse, porque Lázaro comenzó a empeorar. Comenzó su salud a deteriorarse más hasta que murió. Pero ¿qué fue lo que hizo? El Señor, sabiendo que había urgencia que Él se presentara y fuera a poner manos sobre Lázaro, se quedó 2 días más. Esto está como cuando iba a sanar a la hija de Jairo, creo que fue, y se le cruzó la señora aquella, ¿verdad? Del flujo. ¿Se imagina usted? Ay, quítate, señora, que mi hija se está muriendo, hácete a un lado. Pero en el plan de Dios estaba sanar a la del flujo y resucitar a la niña. O sea, todo lo tiene Dios bajo control, hermano. Todo sabe el Señor cómo va a ser. Los desesperados somos nosotros. Los que no entendemos el plan de Dios somos nosotros. Y allí es donde nos equivocamos demasiadas veces. Ahora, si él sabía lo que estaba pasando, sabía todo, hermanos, él sabe todo. Y Lázaro murió. María y Marta ver ante sus ojos la muerte de su amado hermano, porque sí se querían ellos tres. Y no poder hacer nada. Se imagina todo lo que se cruzó por sus mentes. El enemigo aprovecha esas circunstancias cuando nuestra fe desciende. Cuando nuestra fe está en el más bajo nivel, nos bombardea con dardos. Y nos dice un montón de cosas para que nosotros dudemos o nos decepcionemos del Señor. Y no lo sigamos buscando con la misma pasión de siempre. Ahora, humanamente, hermanos, no se puede entender. Si nosotros nos ponemos a platicar, no podemos entender. ¿Cómo es que el Señor se atrasa, sabe el sufrimiento, sabe la necesidad? ¿Por qué nos hace esperar? Para que se vea la gloria de Dios, ¿verdad? Para que sea más grande la respuesta y los que no creen puedan creer, pero nosotros no queremos eso, no, nosotros queremos que Él actúe ya, que Él accione pero inmediatamente a lo que nosotros estamos necesitando. Entonces, a veces nos confundimos por eso, nos debilitamos, sentimos dudas, desánimo, y esas son armas del enemigo. Pero no le deberíamos de dar cabida a nosotros, porque ya deberíamos de saber cómo actúa, sino que el Señor lo que quiere es que nuestra fe crezca a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de lo que todavía no miramos, porque estamos pidiéndole que el Señor actúe, pero no vemos. Entonces no debemos basarnos en lo que no vemos, ni en lo que pensamos, ni en lo que sentimos, porque entonces, hermanos, no vamos a valorar el obrar de Dios. Lo vamos a pensar y a ponerlo en un aspecto muy equivocado, como el Señor actúa. Yo no sé cuántas situaciones se están viviendo, pero podemos malinterpretar la obra del Señor. Y quien gana aquí puntos es el enemigo, porque nos hace pensar mal de nuestro Creador. Vamos a leer el versículo del 11 al 14. Amén. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Para los discípulos, hermanos, eso era incomprensible, porque ellos sabían de la amistad que tenían. ¿Cómo? Porque incluso le dijeron, cuando él dijo que iban a irnos, no me acuerdo a dónde, y él dice, ¿para qué vamos a regresar ahí? Habían tenido problemas. Entonces, ni ellos entendían, hermano, tanto que habían permanecido con el Señor y todavía no lo habían conocido. Cuando les dice duerme, ellos pensaban que estaba dormido. Entonces si duerme, entonces lo vas a sanar. Pero él les estaba hablando del sueño de la muerte, ¿verdad? Entonces dijo, ahora sí, como ya murió, entonces vamos a ir donde está Lázaro, porque ahí donde se va a ver la gloria de Dios al resucitar Lázaro. Entonces sus hermanas, desde luego, estaban frustradas, desesperadas, sufriendo, llorando, y el dolor de ellas, pues era indescriptible, perder a su hermano, y sobre todo saber que Dios no las ayudó, que Jesús no las ayudó. En ese tiempo era Jesús, solo Jesús, que Jesús no las ayudó. Había como una impotencia en ellas. ¿Qué hacemos? Si ya murió, ya esto está perdido, esto incluso estaba enterrado, hermanos. Ya había sido enterrado. O sea, cuando le dice a Marta, llegue ya, porque es de 4 días. O sea, hay algo en nuestra vida que está enterrado y que ya tiene mal olor. Pero de ahí el Señor puede sacar algo para nuestro beneficio, para nuestro bien. El Señor puede meter la mano donde sea que esté y puede surgir cosas maravillosas para nosotros, pero la fe nuestra va a mover la mano del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, quizás nosotros oramos con mucha fe por algo que literalmente se murió, ¿verdad? Como les mencioné, un negocio, una relación, un hijo que se fue de la casa, se fue, anda perdido y uno dice ya no hay esperanza, no sé dónde está, a saber en qué anda metido. Y no queda más que resignarse. Pero aquí, con este ejemplo, el Señor nos muestra que por muy enterrado y por mucho que hiera, Él puede darle vida. Él puede levantar lo que sea, hermanos, algo material, algo espiritual, algo emocional, algo laboral, en cualquier ámbito donde nosotros tenemos la necesidad, Él puede resucitar una situación, o a nosotros mismos si nuestra espiritualidad se ha ido abajo, porque hemos descendido, porque no oramos, porque no leemos, venimos a la iglesia pero quedamos igual, nuestro corazón endurecido, no hay una pasión por buscar de Dios. Nosotros podemos pedirle al Señor que volvamos a tener ese primer amor como cuando vinimos a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes ya no son los mismos como cuando vinieron. Vienen pero con un desgano. Si no se duermen, porque yo de aquí les puedo hacer así. Yo les dije que quiero una pistolita de agua, pero ojalá que... Pero a ver a cuánto voy a bañar gratis, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vamos a leer el versículo 17, ¿ver? Amén. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces vemos que cuando el Señor llegó, ya no lo esperaban. ¿Para qué? Ya no había remedio, ya estaba muerto y estaba enterrado. Entonces así nosotros hemos perdido la esperanza en algo. Hemos perdido ilusión, esperanza, anhelos, deseos, porque no se dio en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero no estamos preguntándole al Señor cuál es su tiempo y cuál es su forma. Entonces, al tiempo nuestro murió.
Pero Dios tiene su tiempo y todo lo hace perfecto, lo hace muy bien, hermanos. Entonces, la necesidad de Marta y María, que era Lázaro, según ellas, ya no había nada que hacer. Pero Jesús llegó. Y cuando Marta lo vio, usted sabe cuál fue la respuesta de Marta. Corrió y las palabras que le dijo fue lo que prácticamente guardaba en su corazón. Le hizo un reclamo al Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ¿por qué te tardaste, Jesús? Sin embargo, la actitud de María era otra. Las mismas palabras, pero un corazón se postró a sus pies. Y el Señor, cuando vio el corazón de María, se conmovió en su espíritu. Y corrió rápidamente donde estaba la cueva y donde tenían. Y dijo en el momento: quiten la piedra. ¿Sabe qué es eso? Quiten los obstáculos que impide que lo que usted quiera que surja se levante. Porque el poder de Dios es grande y nosotros somos las que estorbamos. Pero debemos creer, hermanos. Debemos creer esto. El Señor aquí nos da un ejemplo. Quiten la piedra. Quiten ese corazón de piedra. Quiten esas actitudes. Quiten esas palabras. Quiten ese carácter. Dios tiene tanto que decirnos y tan fácil para entenderlo. Pero nosotros no somos capaces de comprender. Que el enemigo nos envíe dardos no es nada nuevo, hermanos, y siempre lo hace. ¿O usted nunca ha sido estorbado por pensamientos negativos? ¿Verdad que no? Nunca. Así nos estorba. Y el problema es que no discernimos de dónde vienen. Y creemos que son nuestros o del Señor, no puede ser. Entonces nos hace ver, nos debilita nuestra fe, porque lo que vemos es un aparente fracaso. Y entonces uno empieza a menguar en su ánimo, en sus fuerzas, en sus deseos. Entonces ya no se ora, ya no lee la Biblia, no cree en el Señor. Porque dejamos, porque imagínense qué fáciles somos, hermanos, que le creemos más bien al mal que la promesa que el Señor nos da. Creemos más cuando nos ataca el enemigo a la mente que lo que el Señor, las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, la actitud de María fue diferente. Y esa debe ser la actitud nuestra, de humildad, de humillación, de agradarlo a Él, no de quererle imponer. Porque a veces uno le pide al Señor y casi le quiere dar, hermano, con un garrote. Házmelo ya, Señor, ya, mañana. Lo necesito. Y la vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de la manera como hablarle al Señor. Que a veces somos muy irrespetuosos. Y la misericordia del Señor, imagine todavía. Si nos quisiera destruir por lo que malo que hemos hecho. Ay, ese carácter, hermano, ese carácter. Entonces, comprendemos aquí algo muy decisivo para poder recibir nuestro milagro, hermanos. Y se lo vuelvo a decir, no es la cantidad de fe, es la calidad. Como un granito de mostaza. Dice el Señor que moveríamos cualquier montaña que nos esté estorbando, cualquier obstáculo que se nos esté presentando. Pero con querer hacer las cosas a nuestra manera, lo que hemos hecho es derribar las oportunidades que el Señor nos ha presentado. Entonces vemos que antes de realizar el milagro de resucitar a Lázaro, el Señor le habló y le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo estaba animando a que creyeran en Él, hermano. O sea, así nos anima hoy. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todavía el Señor nos pide para podernos resolver, para podernos dar el milagro que estamos deseando. Pero nosotros decidimos, hermano, cuánto tiempo más vamos a esperar, si lo queremos luego o queremos que el Señor mueva su mano de poder y sanidad y libertad y lo que Él puede hacer. Entonces vemos que la situación muerta que teníamos o tenemos, como Lázaro estaba muerta, el Señor mostró su gran poder y lo resucitó.
lo sacó de la tumba. Así mismo puede hacer con nosotros. Cualquier cosa, hermano. En lo espiritual, en lo emocional. Usted sabe que ahí hay mucho problema en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Entonces no debemos tener dudas de que el Señor lo puede hacer. ¿Quién tiene fe? Aunque sea poquita. Con esa fe nosotros podemos pedirle al Señor que abra las puertas de bendición, que nos arregle situaciones que tenemos ya mucho tiempo dando vueltas en el mismo círculo, donde tal vez estamos agotados, estamos cansados de vivir algo que nos ha robado energía. En vez de estar nosotros ahora declarando bendición y bendiciendo al Señor, orando, clamando, agradeciéndole, estamos gastando energías en súplicas y ruegos, pero con la misma actitud equivocada, derribando lo que nosotros queremos levantar. Entonces, si usted esta noche ha creído al Señor, ese es el tiempo en que el Señor le está diciendo a usted que hoy ha llegado a estar frente a usted, que ha llegado a tocar su situación de la cual usted pensó que el Señor se había olvidado. Pero el Señor dice esta noche: siempre he estado pendiente, siempre he estado supervisando lo que ha sucedido y ahora estoy frente a ti. Es una noche donde usted puede poner delante del Señor su necesidad, así como María y Marta, la necesidad de ellos era la salud de su hermano. Si usted todavía se atreve a creer que el Señor es capaz de darle vida y resucitar su situación muerta, el Señor lo puede hacer ahora mismo. No tiene que esperar muchos meses ni años, ahora mismo, para que Dios sea glorificado en sus circunstancias. El Señor le puede decir en esta noche, así como le dijo: a ti te digo, Lázaro, ven fuera. Así le puede decir en este momento el Señor: levántate, matrimonio, levántate, situación económica, levántate, proyectos, levántate, estudios, levántate, maternidad, levántate, salud, en el nombre poderoso de Jesús. Ven fuera, trabajo, ven fuera, salud, ven fuera, prosperidad, en el nombre de Jesús. Ven fuera, proyectos, ven fuera, esposo, ven fuera, hijos que se han perdido, en el nombre de Jesús. Ven fuera, oportunidad para que nos realicemos como hijos suyos, que obtengamos los beneficios que debemos tener como hijos de Dios. El Señor está delante de ustedes, hermanos, pero quite esa piedra que le está estorbando, quite ese obstáculo, quítelo. Usted sabe mejor que nadie cuál es el obstáculo que le ha impedido que usted obtenga la bendición que hace mucho tiempo le ha estado pidiendo. Quítelo, hermano, quítelo, quítelo, por favor. Háblelo, haga como que lo echa fuera, arránquelo de su corazón, arránquelo de su mente y dígale: fuera de mí, fuera obstáculo, fuera problema, fuera pensamientos, fuera ideas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo aquello que yo creía que estaba enterrado, ahora yo quito la piedra a mis sueños, a mis anhelos, a mis proyectos. En el nombre de Jesús ahora toman vida delante de nosotros. Créale, hermano, pero hable, por favor. Yo no quiero que solo ore con su mente. Hable. Las palabras tienen poder y conforme usted vaya hablando, en el cielo están oyendo y están creyendo y se está haciendo. El poder de Dios en este momento está en movimiento, hermanos. Háblelo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús dijo él mismo que Él es la resurrección y la vida. Proclámelo, créalo, siga creyendo, hermano. Pídale que le aumente su fe. Si hay enfermedad, el Señor puede sanar. Si hay escasez, el Señor puede dar abundancia. Si no hay fe, hasta eso le podemos pedir. En el nombre poderoso de Jesús. Anhelo la maternidad, Señor.
Anhelo un hijo, Señor, así como se lo prometiste a Abraham. Ahora, Señor, yo te lo estoy pidiendo para mí, Señor, para tener la familia que tú me has prometido, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, levanto las soluciones, levanto los proyectos, levanto, Señor, todo el plan, Señor, que tengo para un trabajo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo cobra vida. Todo es resucitado. Todo aquello que estaba enterrado, el que estaba ya en una cueva, yo quito la piedra, yo quito el estorbo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créalo, 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 hermano. Siga creyendo, siga creyendo. El Señor está aquí. El Señor está aquí. En el nombre de Jesús. Todo es su fe, hermanos. Todo es su fe. El Señor nos da muchas cosas por misericordia, pero Él actúa cuando haya fe. Él actúa cuando ve fe en nosotros. En el nombre de Jesús, lo que necesitemos, hermano, lo que necesitemos, este es el momento de orar, de pedir, de creer, de saber que el Señor está actuando en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, créalo, créalo, hermano, créalo, créalo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Atiende a tu pueblo, Señor. Aunque creamos que tú no nos has escuchado, Señor, como pudo pensar María y Marta, pero tú llegaste, Señor, y en el momento que no te esperaban, tú llegaste a resucitar a Lázaro. Gracias, Padre, por este ejemplo. Gracias, Señor, porque nos motivas a seguir adelante. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Vayan con bendición.